Estamos ya con nuestro panel de los viernes. Está con nosotros Juan Francisco Gali, Roberto Fantuzzi, Tomás Hirsch, el vocero oficial de todo y de todas las cosas. Él dice que está viajando. ¿Alguna asesoría? Alguna asesoría parlamentaria, dices tú. Va a descansar la lengua, yo creo, más que otra cosa. No. Lo dijo on the record o off the record, pero creo que había algo ahí también. Los pájaros no cantan gratis. En todo caso, es interesante lo que ha pasado con este asunto de las asesorías, ¿eh? Porque las asesorías tienen una calidad últimamente de ser un objeto distractivo, digamos. Desde que se conoció el financiamiento ilegal de la política, acuérdense que al principio todas las personas que estaban imputadas por esto, que aparecían haciendo trabajos que no habían prestado y por los cuales habían mandado boleta, ideológicamente falsa. ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era la frase que decían inmediatamente? Decían: los informes están. Existen. Los informes existen, los informes están. Y lo que se está descubriendo, por lo menos lo que de alguna manera se representa, quizás algunos de los casos, no todos, por cierto, porque esto hay que distinguir de lo que corresponde y lo que no corresponde, es que en muchos casos los informes son una excusa para canalizar platas a objetivos distintos, digamos, a destinos distintos. Y eso es lo que yo me imagino que los fiscales están buscando. No están buscando saber si es que hay copy-paste o no hay copy-paste. El hecho que haya copy-paste lo único que revela es que el informe no tenía como objetivo el efectivamente asesorar, sino que tenía como objetivo el ofrecer la excusa para poder canalizar dineros hacia algún otro destino, digamos. Oye, pero Fernando, cuando hablan que es verbal, ¿por qué no puede ser verbal? Oye, no, sí puede ser verbal. Yo tengo 2 casos que vamos y nos juntamos 2 veces a la semana, lo menos. Y se conversa el tema. Roberto, sí, escúchame, te lo pongo en forma muy simple. ¿Por qué existe el informe? ¿Por qué te dicen a ti el informe existe, el informe está? Porque tú lo puedes mostrar. Y el verbal no. Y el verbal, tú dices: oye, yo hablé 3 veces en la semana con tal persona, qué sé yo, no tengo ni idea. Partamos por aclarar que en esa primera etapa, cuando se decía los informes están, al poco rato se cayó también ese argumento y empezamos a encontrarnos con los almuerzos de 20 millones, de 20 palos, ¿no es cierto? Eso 20 millones. En el caso de Andrés Velasco. De Andrés Velasco, en que los informes no estaban. Luego nos encontramos con las asesorías verbales o orales, como se le decía por ahí, bastante curiosa, de los hijos de Jorge Pizarro. Esos informes tampoco estaban. Es decir, al poco andar, ya ni siquiera esa excusa servía. No, porque el informe era papel. Acuérdate. Claro. ¿Te acuerdas tú cuando, es un documento. ¿Te acuerdas tú cuando fuerzan a Rodrigo Peñailillo a mostrar su famosa presentación de informe que decía que había por el caso Secueve y finalmente la muestra? Y también estaba llena de Wikipedia. Es que llegada la situación, ni siquiera eso se pudo hacer. Ni siquiera pudieron mostrar un papelito, porque la situación era tan burda que no lo aguantaba. Y el fondo de la cuestión es que todos sabemos, y todos los diputados saben, y todos los senadores saben, que en realidad, en la gran mayoría, para no decir todos, en la gran mayoría de estos casos, lo que hay es un mecanismo, ¿no es cierto?, orientado a generarse recursos. Nadie dice que vayan o no vayan al bolsillo. Recursos ya sean para campaña, ya sean para actividades en el distrito, ya sean para la organización a la que pertenece, lo que tú quieras. Pero que en definitiva no es una transacción comercial en la cual se contrata para tener un informe y que ese informe me sirva en definitiva para los fines legislativos en los que yo estoy involucrado. Cuando tú tienes informes que son de Icarito, caben 2 posibilidades. O que efectivamente el que hace el informe es un fresco carerraja total, ¿no es cierto?, y que sabe que importa nada lo que vaya en el informe, pero también cabe entender que ese señor diputado es un perfecto imbécil, porque la verdad es que si él se asesora leyendo cuestiones del Icarito y eso es lo que utiliza, en definitiva, para sus propuestas en materia legislativa en las comisiones en las que participa,
Entonces, mejor que nos pillen, ¿cómo se dice? Mejor que nos pille confesado. Porque la verdad es que si ese es el nivel de asesoría, de conocimientos que tiene ese señor diputado, en este caso el señor Lorenzini concretamente, para decirlo por su nombre, el del Icarito. Icarito no, creo que es Rincón, ¿no? No, Lorenzini. Y si no, que alguien nos corrija, nos manda algún tuit, pero me parece que es Lorenzini. Pero para el caso, digamos, esto se repite. Cuando tú tienes que los institutos de los distintos sectores, Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo, hasta el ICAL, ¿no es cierto?, le presentan el mismo informe a todos los diputados, que son 2 hojas, un párrafo, pero además le van cobrando uno por uno a cada diputado. 5 para usted, 5 para usted, 5 para usted, 5 para usted, por exactamente la misma fotocopia. Hacer una pregunta ahí, pero eso no le ha ido nada de malo, porque hay muchos informes que se hacen en las empresas a través de estos institutos de estudio, cuando tú le entregas, y se lo venden a todas las empresas, o los diarios. Los diarios se le cobran a cada uno que lo recibe. Aquí equivale que se lo estás entregando a las 4 gerencias de la empresa. Si son todos diputados de una misma bancada, por favor, no es lo mismo. Ese hay que si tú eres de una bancada, yo te lo paso a ti. No. Sin eso no tiene, ahí sí que yo no le doy nada de malo. Son de la misma bancada. Sí, pero ¿qué importa? ¿Cómo le vas a cobrar individualmente a cada uno? Oye, pero si... Yo ahí... Pero yo también yo tengo mi duda, yo creo que hay que distinguir aquí los distintos tipos de casos, porque además, para no quitarle gravedad a los casos realmente graves. Porque aquí que un diputado, ¿qué es lo que pasa en ese caso? ¿Cómo se financian muchas veces las áreas legislativas de los institutos, o los centros de estudio, los centros de estudio de los institutos que están vinculados a los distintos sectores políticos, desde ICAL con el Partido Comunista hasta la Fundación Jaime Guzmán con la UDI? ¿Qué es lo que hacen? Reciben financiamiento de cada uno de los parlamentarios que están, y cada parlamentario negocia, entre comillas, con el instituto cuánto va a dar. Entonces uno dará 500.000, el otro dará 1.000.000, el otro dará 200 lucas. Pero es un aporte de su sueldo. No, de sus asignaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esos institutos, esos centros de estudio, tienen muchísimo más capacidad que contratar un abogado recién egresado por 500 lucas. Todos profesionales. Exactamente. Y estudios acabados en estas materias. Oye, y lo asesoran incluso en las comisiones. Sí, claro. Van a las comisiones y lo asesoran. Ahora, por eso yo creo que la crítica a los institutos y que se reproduzcan y se dé el mismo informe a los diputados tiene sentido. Si, quizás lo que hay que reformar ahí es que la bancada debería pagarle un monto total al instituto y no cada parlamentario estar chipeando. Es para tirarse los pelos. Pero aquí me queda un poco, pero para tirarse los pelos. No puedo creer que alguien justifique que van a sacar la fotocopia. María, saque 10 fotocopias y cada una 1.000.000. No, pues es un mismo informe que se le está entregando a una bancada, a un grupo de parlamentarios. Hay un vaso comunicante total. Independiente del color político. Pero eso es un trabajo específico para cada diputado. Yo lo veo en forma distinta. Por eso yo creo, en esto no vamos a llegar a acuerdo con eso. Es que el concepto de trabajo es que tú haces una acción que es remunerada porque hay una acción diferenciada. Tú estás entregando el mismo valor. Le prestan otros servicios además, hombre. Le prestan otros servicios. Oye, lo asesoran también. Sí, lo asesoran en las comisiones. Que Roberto, yo iba a discutir. Si estamos de acuerdo, si en eso estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo. No. Pero además lo otro que es mayor en nivel de. Yo quiero hacer la distinción, ¿tú sabes por qué? Porque hay casos que sí son graves y que no los dejemos pasar por confundirnos en esto. Yo creo que aquí no hay desviación de recursos para los parlamentarios en el pago que se le hace a los centros de estudio. Yo creo que no, por eso te digo. Claro. En mi opinión, yo creo que ni la Fundación Jaime Guzmán, ni el ICAL, ni el Instituto de Igualdad, ni el CED se prestan para eso, generan conocimiento, hacen publicaciones, uno puede entrar a las páginas web de los institutos, ahí están sus documentos, publican libros, o sea, hay un producto. Yo a eso sí lo distinguiría respecto de el pago de asesores individuales que no generan ningún producto y que en realidad lo que uno parece, y que tiene domicilio, digamos que ni siquiera tienen oficina, y que ahí pareciera que lo que va ahí es un desvío de recursos y donde puede constituirse un delito. Ahora, Juan Francisco, hay distintas situaciones, creo yo, eso es lo que estoy tratando de decir. Claro, en esta materia. Una cosa es para fijar un estándar. Una cosa es la asesoría sobre la base de
un informe respecto de temas que van a ser discutidos, y para eso, ya, tú me imagino yo, que me parece de perogrullo, que la bancada, que todas van a recibir el informe de la misma fundación o el mismo centro de estudio, pues, se aporta, se debiera fijar un precio y listo, ya, y se hacen las fotocopias que corresponden. Distinta situación, creo yo, ocurre, por ejemplo, en cosas como las que nos dijo hoy día en la mañana Max Pavés, que es el director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, donde él dice: yo escribí la interpelación de tal diputado. Bueno, por cierto, ese es un trabajo, sé que él escribió la interpelación de tal diputado, ese es un trabajo específico, único. Ahora, me encantaría preguntar qué hace el diputado, si yo parto la base de que el diputado es el que tiene que hacer el trabajo de la interpelación, pero ya, supongamos que sea cierto, recibe la interpelación y él es el que actúa la interpelación. Un lector. Claro, actúa la interpelación. Pero ese inequívocamente es un trabajo de la fundación en ese caso, ¿no? Y hay que pagarlo. Por supuesto. Claro. Por supuesto, ya hay que pagarla. Pero viene la tercera variable, que es la que de alguna manera se derivó de el origen de esto. El origen de esto, básicamente, es cuando los fiscales descubren a la diputada Claudia Nogueira a través de la revelación de la secretaria de la UDI, Lili Zúñiga, que dice: yo me decían que me tenía que dar boletas por informes que nunca hice, me pagaban y yo tenía que devolver, quedándome yo con un 5 o 10% a la diputada Claudia Nogueira esa plata, cosa que aparentemente era cierta y que reconoció Claudia Nogueira al devolver 30 millones de pesos después de que fue establecida la situación como verídica por parte de la justicia. A partir de ahí, los fiscales se meten en la Cámara de Diputados y empiezan a averiguar qué tantos casos como este hay. Y de ahí saltan al Senado. Pero en el Senado pasa lo insólito, Roberto. Tú tienes a un candidato presidencial, Alejandro Guillé, siendo afectado por esto. En términos estrictos, si eso pasa en un país normal y transparente, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Debiera ocurrir que todos los demás senadores que son contrarios a Guillé se van, pero de hacha en contra de Guillé. ¿Qué es esto de pervertir esta cuestión defensa corporativa? ¿Qué es esto de pervertir el sistema de asesoría? Alejandro, ¿qué te has creído? Y mira lo que pasa, exactamente lo contrario. Hernán Larraín sale a prestarle ropa a Alejandro Guillé. Andrés Saldívar, que tiene otra candidata, sale a prestarle y dicen: no se metan con nosotros. Y se produce la defensa corporativa más brutal, lo que me dice a mí, chuta. Alejandro, hay algo más que aquí. Alejandro puede estar diciendo las barbaridades que quiera, pero son barbaridades que parece que le corresponden transversalmente a muchos ahí. O sea, evidentemente, y yo lo tenía acá, esta defensa corporativa del Senado es tal vez de los temas más escandalosos. En primer lugar, porque lo que corresponde justamente en un caso así es investigar, transparentar, aclarar, permitir que, ya que hablan tanto, que la institucionalidad funcione, que la Fiscalía pueda hacer la investigación en el caso. Pero en segundo lugar, evidentemente esto levanta un signo de interrogación del porte de una catedral. Es decir, hoy día, así que comunicacionalmente, además, es lo peor que podría haber hecho el Senado como para ayudarse a sí mismo. Cosa que a esta altura uno tiene la sospecha que les importa bastante poco. Les importa bastante poco. Esto de comunicacionalmente quedar bien parado, digamos. O están muchos metidos, que también puede ser. ¿Cómo? O hay muchos metidos. Pero es que no te quepa ninguna duda. No. Cuando tú tienes una defensa de este tipo, frente a algo que, por el contrario, lo que requiere es investigarse, lo que requiere es aclararse, transparentarse, para poder separar justamente aquello que puede ser correcto, lícito y necesario de aquello que efectivamente son maquinaria establecida para poder generarse recursos para otros fines. Entonces, en esta situación, esa defensa corporativa del Senado, repito, lo único que hace es levantar la sospecha de que es una práctica realizada por todos los senadores de los distintos sectores. Y además yo creo que la reacción natural, incluso aunque el Senado considere que los fiscales están excediendo sus funciones al pedirlo todo, disparar a la bandada, aunque considere eso, la reacción debió haber sido: mire, ¿sabe qué? No fiscales, ciudadanía. Ahí está toda la información, vean ustedes y comprueben que las asesorías que se pagaron son reales y que los documentos no están plagiados o lo que sea. Lo lógico hubiera sido reaccionar proactivamente y poner a disposición de todos los chilenos la información que se está pidiendo. Además, fíjate lo que pasa, uno va por la calle, los que estamos en campaña y esas cosas, y claro, la gente te dice, y uno lo entiende, aunque no sea así, te dice: todos ladrones, todos ladrones, todos están robando, miren lo que salió hoy día, miren lo que salió hoy día.
Y la verdad es que te la ponen bastante difícil para defender la labor legislativa de aquellos que la hacen en forma seria, en forma responsable, con conciencia de que efectivamente ahí están organizando, preparando y presentando los proyectos de ley para el país. Pero este tipo de situaciones y el tenderle un manto, como está haciendo hoy día el Senado, que evita se investigue, que se conozca la verdad, evidentemente hace mucho más complicado. Oye, pero ustedes que son políticos, análisis político, el impacto que va a tener, en este caso, en Guillén particular, en sus votaciones, cuánto va a bajar. Porque ya en el caso de Giorgio bajó 6 puntos, ¿no? Cuando hubo la gran discusión. A ver, yo creo que son situaciones bien distintas. No, distintas, no, pero no, lo que estoy diciendo es que son impactos en la decisión de voto. No cabe ninguna duda que esto le va a afectar negativamente, no positivamente. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que más puede afectar no es en la decisión de no votar por un candidato o por otro, es en la decisión de no votar. Es que la tercera, ahí está la abstención. Si que tú generas un clima que le conviene muchísimo. Un desprestigio a la política. ¿A quién le conviene generar un clima que promueva la abstención? Aquel candidato que tenga al votante más disciplinado. El que va a ir siempre. El que no tiene ningún... no le importan este tipo de cosas, pero va a ir siempre. Y al incumbente, es decir, al que ya está instalado en el Parlamento. Bueno, la cosa es que a ese... el gran riesgo es que mucha gente se sume un poco a lo que decía Tomás, que diga, ¿saben qué? Yo no estoy aquí para que me agarren para el chuleteo, ¿saben? Que voy a estar prestándome para este juego para que después aparezca en el tocayo, no voy a votar. Claro. Pero comunicacionalmente, ¿cómo no son lo suficientemente inteligentes para hacer un cambio de la curva, oye? No, porque, oye, las declaraciones de ayer es justo lo contrario de lo que dice Tomás. Más desprestigio, la gente quedó. Con franqueza, Roberto, y uno ha conversado con ellos, creo que les importa bastante poco. Pero oye, si están... Les importa bastante poco. Aquí lo que hay, sobre todo, es una defensa corporativa, es cuidar la pega, el cargo, que es re bueno. Pero y la verdad es que saben lo que acaba de decir Fernando. Al que estás postulando, dicho sea. Al que estoy postulando y que la ponen bastante difícil por el problema que dices tú, más allá de que voten por uno o por otro. No, eso fue golpe bajo, Fernando. Pero como golpe bajo. Fue golpe bajo. Yo no me había dado cuenta en la primera vuelta. Este cargo que sé yo que tiene, al que estás postulando. Exacto. Y en el que hemos firmado 2 compromisos que me imagino que usted ha pasado aquí en las noticias. 1, el sueldo que vamos a recibir es la mitad. Acordado ante notario, la mitad del sueldo porque nos parece que es inmoral el sueldo actual. Segundo compromiso, una sola reelección. Todos los candidatos a diputadas y diputados del Frente Amplio hemos firmado esos 2 compromisos y nos parecen un mínimo estándar ético. Una sola reelección, la mitad del sueldo. ¿Y la mitad del sueldo y la otra mitad del sueldo a dónde se va? A donación. Vamos a promover un proyecto de ley para que baje la mitad y mientras eso no sea posible se donará a una fundación, se entregará un fondo público para que se defina a la ciudadanía como sea. Pero lo que vamos a recibir desde el primer sueldo no va a exceder... ¿En la lista de beneficiarios potenciales? Oye, no, pero en todo caso... Mira, lo que te puedo asegurar es que a ninguna de estas fundaciones que han estado metidas, Jaime Guzmán, Igualdad, Libertad y Desarrollo, no, para allá no va. El ICAL. Oye, solo quiero, ojo que hay que tener cuidado con las promesas que uno hace, porque se acabó, digamos, Boric y Jackson este es su último periodo, entonces, porque ya fueron a una reelección, y este sería su último periodo. No, pero es de ahora para adelante. La respuesta a eso, Juan Francisco, te la voy a contestar en boca de otra persona. Que cuando yo entrevisto en Aquí está Chile a José Antonio Cast, a quien... Te respondió bastante bien, se cambió de distrito. Muy bien, no, pero entonces me dice, yo le digo, a ver, usted tiene en su programa de que nadie debiera ser diputado por más de 3 periodos. Y entonces digo, ¿por qué no hacemos un ejercicio de coherencia? Díganos cuántos periodos lleva usted. 4, dice. Ah, pero que sencillo es tener 4 y pedir que solamente se tengan 3 cuando ya se ha tenido 4. Y ahí me dice esta explicación, porque ya se busca la explicación. No, pero es que yo los 3 primeros periodos los tuve en otro distrito. Entonces le digo yo... se suma. Entonces le dije yo, es súper fácil. Se cambia después de distrito a una ciudad donde nunca jamás ha tenido nada que ver con usted, gana porque es incumbente y conocido, y sigue otros 3 y así eternamente 3. Oye, que por lo demás es lo que hacen cuando te dicen, mira, el castigo en la democracia es que el que hace mal las cosas no va a ser reelecto. Mentira total, hay una crisis en el sentido de la democracia representativa, porque simplemente se cambian de distrito. Mira lo que pasa con Iván Fuentes en este minuto.
en Aysén, ¿no es cierto?, toda la situación de escándalo en la que estuvo involucrado en definitiva recibiendo fondos de las pesqueras, que supone que era el enemigo, y se viene a un distrito por acá, por la región metropolitana, si no me equivoco. Sí, En el caso nuestro, estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que a partir de la creación del Frente Amplio es re clarito, así que no le busque la quinta pata. Que a partir de la creación... A partir de la creación del Frente Amplio. Pero por Pero es que supuesto. eso parece letra chica, vos, Tomás, porque si el principio... No, si el principio es... ¿Cuál es el principio que hay detrás de la promesa? Por eso no hay que hacer promesa que uno no está dispuesto a cumplir, que es distinto. Si el principio es No violar. que nadie se puede repetir más de una vez en la Cámara, eso da lo mismo cuando se creó el Frente Amplio. No, mira, pero mira, esto es somos como los- que tú me somos digas, los únicos- eso es somos los equivalente únicos- a la excusa de José Antonio Castro. Somos los Porque- únicos haciendo un compromiso serio y responsable y ante notario de no mantenernos apernados en el Parlamento por 800 años, como hacen ustedes y como hace la nueva mayoría, y me lo venía a criticar preguntándome si Boric va a ir o no va a ir a la reelección. No, es la patudez más grande, no cabe acá en Tomás, esta pieza, Tomás, el zapato. no. El Es que tema, no hay que el hacer- tema, no hay que el hacer tema es este. populismo. Somos los únicos que decimos, vamos a la elección ahora, el Frente Amplio, y máxima una reelección. Más Máxima, clarito imposible. Si hay perfecto. algún Yo lo auditor o encuentro- auditora que no ha entendido, que me pregunte. Yo te voy a porque decir, parece que Juan Guillermo no perdóname, entiende. pero lo encuentro una soberana estupidez. Sí, pues yo Bueno, y también. te voy a decir dos razones por las cuales lo encuentro una soberana estupidez. Bien. Porque uno de los valores que tiene en todo el mundo la democracia representativa es la capacidad que tiene una persona de llegar a hacer políticas públicas y que se genere experiencia, se genere algún tipo de sapiencia en ese asunto. No hay posibilidad alguna de que eso lo puedas obtener con un periodo. No, ni una posibilidad. Es como un doctor ejerciera, No, periodo. es Ni una como un posibilidad. doctor ejerciera 4 años. Claro, y la segunda cosa que a mí me parece más ridícula todavía, deja que decida la ciudadanía libremente, pero ¿por qué le vaya a imponer a la Fernando, ciudadanía el que Fernando, no tengo que responderte, porque he tratado de soberana estupidez y Obvio. de no sé qué Pero más. no digo No, a mí, no me siento. La idea. En primer lugar, en muchos países existe la soberana estupidez de que hay límite. Nunca es más de uno. Nunca es más de uno. No, 2 periodos. No, Perdón. ¿Dónde? Hay lugares en que son 2 periodos, ¿o no? ¿Dónde? Voy a traerte la lista, porque no Ya. tengo acá la lista anotada en mi libretita. Pero hay lugares en que hay 2 periodos. Eso, Y hay otros lugares donde, como Estados Unidos, donde tú puedes ser hasta los 95 años. Senadores por 35 día. años, senador en la por día. medida de que los ciudadanos consideren que tú eres la persona que los Porque debe la representar. legislación lo permite. Porque y la hay legislación lo elecciones permite. cada 2 años. Mira, ¿tú estás de acuerdo con la reelección eterna y permanente de los candidatos, de los presidentes de la República? Yo no me parece bueno. Y si no me parece bueno para los presidentes de la República, tampoco me parece Pero bueno 4 para los años es poco diputados. también, ¿ah? Que es distinto. Pero por eso- me apura un No es poquito. distinto, Fernando. También la experiencia se adquiere Es en el totalmente caso de la presidencia. distinta. No. Es totalmente distinto. Yo te voy a decir algo. distinto. Tal como Pero- tú decís los ejemplos de los países, yo te voy a decir algo. Quiero ir a lo Los- siguiente. El que Banco hayan diputados acá que están 8 periodos, a mí me parece por el contrario, escandaloso. Me parece una soberana, Lo que un pa- soberano lo- escándalo. lo que pasa- me parece grave. Yo creo que Andrés Saldívar Pero escúchame. tenga ya grabado su nombre y todo en el Parlamento, me parece gravísimo. Pero estoy de acuerdo, pero ve cuál es la razón por la que eso sucede. No me digas que porque la ciudadanía simplemente no elige, son mecanismos internos de los partidos, tú lo sabes. pero te lo digo simplemente. La razón por la cual Andrés Saldívar es 8 veces candidato es porque él fue hijo de un sistema que con el 36% estaba allá adentro. Y por lo tanto, el sistema binominal permitía de que con una votación muy baja de los ciudadanos tú pudieras seguir siendo incumbente. Sí. Y una y otra vez. Hoy día, cuando cambia la cosa y yo creo que debiera cambiar más todavía, pero esa es otra Ahora materia. necesitan menos votaciones. Mira, Fernando, Entonces, yo claro. creo que es importante entenderlo. En algunos casos sí, pero aquí tiene una cifra, una proporcionalidad que te genera más competencia. Así es. Lo siguiente, porque es más de fondo. Tú tienes una ley de cuota, por ejemplo, para hoy día, ¿no es cierto?, para que hombres y mujeres tengan al menos un 40%. No es el ideal en democracia. El ideal en democracia es que lo defina la ciudadanía. Pero tienes una situación de desequilibrio en la sociedad en este momento, entonces pone una ley de cuota incluso por un periodo acotado. 3 elecciones. Y uno dice, ¿por qué? Si la ciudadanía elige, la ciudadanía define. No, requiere ciertos mecanismos correctivos. Lo mismo pasa con esta reelección infinita que tenemos hoy día. Requiere un mecanismo correctivo. Desde nuestro punto de vista, ese mecanismo correctivo tiene que ponerle una cota al número de veces que alguien se puede instalar. Yo estoy de acuerdo. Porque hay pero desequilibrio. no puede ser 2, que es muy Bueno, poco. está bien. Entonces, Es lo que te puede digo. ser 3. Lo que pasa es que si lo cambiamos a 3, ahora Juan Guillermo me va a decir que estamos rompiendo No, la cuerda. experiencia. Está bien. Juan Francisco. Está bien, Juan Francisco. La experiencia,
sea, Pero quiero decirte, cuando tiene que Oye, pero tiene que te haber voy a hacer una un elemento pregunta. de menos- Tiene que haber un elemento Tomás, echas de menos. de los que se han repetido el plato, ¿cuál lo ha hecho mal? ¿El Chico Saldívar lo ha hecho mal? Por algo lo eligen, lo reeligen. Pero me dio como que te vuelvo a insistir que las reelecciones en el sistema No, binominal. porque si lo ha hecho mal, no va a ser elegido Roberto, nomás. las elecciones en el sistema binominal permitían que tú fueras reelegido con muy pocos votos. Eternamente. No, pero acuérdate que Saldívar se perdió con Nova. Y yo era Fue al candidato. principio. Sí, claro. Fue al principio, fue la primera vez. Y de ahí en adelante no se Entonces, repitió nunca más. Por lo tanto, el sistema binominal te permitía eso, que tú salías con muy pocos votos. Hoy día va a ser más dura la competencia, pero aún así tú no es un sistema totalmente Perfecto, si no es imposible. Todo esto viene Ya, de que estamos tenemos que hacer buscando un mecanismos y creemos que es bueno que existan algunos mecanismos que regulen mejor la actividad, la permanencia y la función de los parlamentarios. Volvemos. Perfecto. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Porque ahora nosotros hacemos las preguntas. 100 ciudadanos de distintas posturas, credos y realidades se reúnen nuevamente con un candidato en el formato que revolucionó el debate nacional. Aquí está Chile. Invitada, Carolina Goich. Próximo miércoles a las 22:30 horas. Transmisión simultánea CNN Chile, Chilevisión. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Hoy con las redes sociales, la globalización, los estilos son cada vez más diversos. Precisamente eso es Brooksfield. Italiano en su confección y procedencia, británico en su look y estilo. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en SIT de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebida de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. La opinión y el debate están en la 92.9. Quédate en la clave.
En cualquier momento les aviso a los integrantes del panel, en cualquier momento vamos a interrumpir el panel para tomar contacto con el embajador de México aquí en Chile a raíz del terremoto grado 8,2, 8,3 en México. Así es que nos van a avisar y ahí interrumpimos. Mientras tanto seguimos con nuestra alaraca. La alaraca. Oye, es que yo quiero retomar lo que decía, porque nos desviamos un poco, lo que preguntaba Roberto sobre el impacto. Y ahí también hay parte de la contradicción. ¿Por qué además de ser candidato presidencial, Alejandro Guiller, y senador, por qué le impacta más directamente? ¿Por qué puede que a él le genere más efecto esta polémica de la asesoría? Bueno, porque él también ha predicado respecto de de ser candidato, es independiente, no quiso firmar en un partido y por lo tanto tuvo que recolectar firmas, y esta independencia, el que él no era político, digamos, que venía de las comunicaciones y por lo tanto daba a entender que todo eso es estrictamente cierto. No, claro, pero daba... No soy patú. Pero venía de la comunicación. Eso sí. O sea, pero no todos los comunicadores son... Como un senador. No, lo que te está diciendo otra cosa. Estoy hablando de Alejandro Guille. Sí. Él dijo que venía de las comunicaciones. Sí, yo no estoy diciendo que eso no sea cierto. Lo que estoy diciendo es que uno no puede ser senador y decir que no es político. Y dos... Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Y dos, que este halo de independencia y de no político, digamos, daba a entender que él no estaba maleado, digamos, con estas prácticas. Y lo malo es que ahora el que en teoría no era político, venía de otro ambiente, no tenía las mismas conductas, tiene las mismas prácticas. Entonces yo creo que... eso es que a mí me llama la atención. La defensa... Pero no lo juzgué anticipadamente tampoco. La defensa corporativa que se hace en el Senado, porque lo que básicamente revela es que existe una práctica de uso de asignaciones internas parlamentarias del Senado para probablemente fines que no son estrictamente la recepción de informes. Totalmente de acuerdo. No es una defensa al senador. No, es una defensa a ellos mismos. Una defensa corporativa a ellos mismos. Ahora, a la práctica... A que no siga el fiscal investigando al otro gallo. La práctica que... también hablar de cómo se resuelve estos temas. Y yo creo que... porque hay soluciones que se pueden dar y que se han dado en otros países. Por ejemplo, tú puedes fortalecer a la Biblioteca del Congreso en términos de que sea un organismo que realmente preste asesoría a todos los diputados y todos los senadores, que cuente con los recursos, la fiscalización y el control del mismo Congreso, y que tiene staff técnico, porque hay muchas materias que requieren los diputados y senadores que no dependen del color político, en el que tú necesitas básicamente información, número, historia, antecedente, etcétera, y luego, por supuesto, le pones tu propia mirada, tu propia visión política al respecto. Pero desde ese punto de vista, el Congreso, la Biblioteca del Congreso puede cumplir una función como la cumple en Estados Unidos y en otros países, que es una organización, un organismo muy potente, muy poderoso. Corrígeme, Fernando. Fernando vive en Estados Unidos. Los senadores y diputados tienen cualquier cantidad de asesores. Ejército de asesores. No, oye, pero no ejército, pero tienen bastante. Y es lo lógico, porque no tienen que saber todos los temas. Imposible. Bastante regulada en Estados Unidos. A mí me tocó estar en una conferencia de defensa en Canadá y con senadores americanos. Impresionante. O sea, llegaba John McCain al desayuno con un staff de... digamos, 6 asesores, pero partía a las 7:30 de la mañana cuando todos los demás estábamos ahí en los huevos revueltos. Partían los 6 asesores con computadores y él dando instrucciones a cada uno de las distintas cosas. Obviamente, el nivel de negociaciones que llevaba un senador americano como John McCain, que había sido candidato presidencial incluso, era completamente distinta. Pero los senadores en Estados Unidos, y también los diputados, pero los senadores en Estados Unidos tienen un staff de asesoría pagada por el Congreso, sí, claro, que es muy alta. Muy alta. Y hay dos tipos de cosas que se piden, que eso también es interesante. Hay dos tipos de cosas que se piden en general en todas partes. Una es que los asesores te generan información de background para un determinado tema. Por ejemplo, tú tienes que tratar, te pongo un ejemplo, el aborto, las 3 causales, y por lo tanto te generan un set de información básica, claro, de la materia. Una base el proyecto de ley, las cosas, análisis comparado con otros países, en fin, Y después está la cosa más importante de todas, que
esa es la que yo he visto poco acá, pero la cosa más importante de todas, que es lo que pide específicamente el senador. El senador te pide, por ejemplo, yo quiero trabajar la idea, te pongo un ejemplo de la objeción de conciencia, y por lo tanto quiero que me hagan un zoom in en la objeción de conciencia, casos que han habido, casos en términos de análisis comparativo de otros países, cómo se trata este caso, por ejemplo, en determinadas situaciones en países que han tenido la misma situación que nosotros, y por lo tanto el asesor busca direccionalmente en una línea, no genera informes generales como aparentemente Ojo, son los Fernando, que se están que ahí, bueno, sin irnos a Estados Unidos, pero también el Congreso americano es mucho más poderoso, tiene más atribuciones respecto de su contraparte ejecutivo que el acá. No, o sea, tiene poder. Sí. Bueno, no, pero solo quiero volver acá porque efectivamente, bueno, nosotros dentro de los grupos programáticos de la campaña tenemos un grupo que está trabajando en desarrollo institucional y específicamente en modernización del Congreso. Y efectivamente coincido ahí con Tomás, tenemos propuestas para el fortalecimiento de la Biblioteca del Congreso en su labor de asesoría parlamentaria y también en llevar las asesorías llevar las asesorías a las bancadas, a los comités, para que sean colectivas y no individuales por los parlamentarios. Vamos a hacer un alto breve para tomar contacto con el embajador de México en Chile, el señor Rubén Beltrán. Don Rubén, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Fernando, buenos días. A la orden. Estamos muy preocupados por lo que hemos sabido de que ocurrió en México y nos encantaría si que nos pudiera dar un informe, lo que más pueda en términos de detalle de lo que está ocurriendo en México, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar quisiera yo expresarle a usted y a sus escuchas y al pueblo chileno las centenares de llamadas de preocupación y de solidaridad que hemos recibido desde esta madrugada. Así que, en primer término, nuestro profundo agradecimiento, Fernando, a todo el pueblo chileno. Desde la presidenta Bachelet, alcaldes amigos, como el alcalde de Concepción, el alcalde de Chillán, algunos alcaldes de la zona urbana, el presidente de los SPC, don Alfredo Moreno, en fin, ya no quiero entrar en más detalles porque son de verdad muchos amigos que han estado hablando. Mire, le cuento, don Fernando, el sismo es el sismo más fuerte, más poderoso que se ha registrado en México. Los récords que tenemos, los registros que tenemos, datan de poco más de 100 años, con sistemas modernos, y este es el más fuerte registrado en esa época. Los amigos chilenos se acordarán que México tuvo un devastador terremoto en 1985 que ocasionó miles de muertos. Ese terremoto del 85 fue de 8.1 grados en escala Richter. Este fue de 8.2, fue todavía superior. Afortunadamente hay un efecto importante de aprendizaje. Los códigos de construcción se reforzaron y de tal suerte que, aunque tenemos víctimas que lamentar desgraciadamente, tenemos 16 muertos confirmados hasta ahorita, por la escala del sismo el panorama es muy diferente. Le quiero decir que México, un país de 140 millones de habitantes, 50 millones de personas sintieron el sismo, 2 millones de hogares se quedaron sin energía eléctrica, de los cuales ya casi el 80% ya recuperaron el servicio eléctrico. Las telecomunicaciones hacia México, esto lo digo por los mexicanos y los chilenos que tienen familia en México, las telecomunicaciones están funcionando, los teléfonos están funcionando, internet está funcionando, se pueden comunicar por WhatsApp o por correo electrónico o por teléfono con sus seres queridos. Yo creo que esa es una tranquilidad que les quiero dar. Las afectaciones más fuertes son en el estado de Chiapas, donde se encontró, y Oaxaca, que fue donde en las costas de estos dos estados, en el Pacífico mexicano, se encontró el epicentro. De los fallecidos que desgraciadamente tenemos que registrar hasta ahora, 10 fueron en Oaxaca, 4 en el estado de Chiapas y 2 en el estado de Tabasco. El gobierno de México
encabezado por el presidente Peña Nieto, ha montado todo un equipo de seguimiento que está funcionando de acuerdo con los protocolos del caso, en reunión permanente el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Oficina de Protección Civil del Ministerio del Interior, Secretaría de Gobernación, digamos, en México, está en sesión permanente. Se han suspendido las clases para el día de hoy. ¿Por qué? Para verificar que las escuelas, recuerde usted que tenemos casi 2 millones de escuelas en México, y en la zona afectada debe haber centenares de miles de escuelas, para revisar que los edificios estén en condiciones de recibir a los chiquillos. Entonces, el día de hoy se suspenden las clases en la Ciudad de México, en Chiapas, en el Estado de México, en Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. Entonces, eso, Fernando, grosso modo, es la noticia que le tengo, las noticias oficiales, y quiero reiterar nuestro profundo agradecimiento, Fernando, al interés de usted, al interés del gobierno de Chile, al interés de alcaldes, de amigos, de empresarios, que desde temprano nos han expresado solidaridad, y de verdad ya han en un momento dado hasta colapsado las líneas telefónicas con sus generosas llamadas, Fernando. Bueno, embajador, ¿qué quiere que le diga? Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en su país, le damos un gran abrazo solidario desde acá, y por cierto nos encantaría cuando usted necesite dar informaciones, no tenga ningún problema en comunicarse con nosotros, como nosotros también lo haremos con usted. Así lo haremos. Tal vez la única información que me queda pendiente, tenemos ya casi más de 180 réplicas. La más fuerte fue de la escala 6.1, o sea, no fue menor, la réplica del 6.1. Y desde luego, también, Fernando, le digo, nosotros acudiremos a ustedes si hubiera que actualizar alguna información, pero ustedes tampoco, como decimos en México, ya conocen el caminito y estamos a sus órdenes. Bien, muchas gracias, embajador, que le vaya muy bien. Gracias por su interés y un saludo a todos sus radioescuchas. Gracias, hasta luego. Gracias. Era el embajador de México en Chile, Rubén Beltrán, un terremoto 8.2, el anterior que decía que era más fuerte era 8,1. Acuérdense que la magnitud Richter es una magnitud exponencial y por lo tanto no significa, por ejemplo, que una magnitud de 1, una magnitud de 2 sea el doble de la de 1. No, para ser franco, son 32 veces mayor que el 1. Por lo tanto, estos decimales no significa que aumentó un poquitito nomás, sino que aumentó muchísimo y es muy fuerte. Y por lo tanto, o sea, se sabe ya estoy escuchando por lo menos o viendo en Twitter que están hablando de 26 muertos. Él dijo que había reconocido 16. Ya se está hablando de 26 y probablemente espero que esta cosa no escale, pero la situación fue, por las imágenes que se están viendo en televisión, son muy traumáticas, así que estamos atentos con el pueblo mexicano. Volvemos a mí me toca ir en octubre, en una misión comercial. Ojalá que no. ¿Vas a México? Que algunos empresarios, por cierto temor, no creo. Oye, ya en octubre está. Y ahora, efectivamente, en terremoto anterior en México, que fue menor, la cantidad de muertos que hubieron fue salvaje. Pero las medidas que se tomaron después de eso. Bueno, es que esa es una cosa que tú ves y que a veces nosotros minimizamos porque uno empieza a buscar inmediatamente quiénes son los responsables políticamente la cosa. Pero hay una variable que es siempre encomiada por todos cuando nos tocan a nosotros los terremotos, y que tiene que ver con las normativas de construcción, antisísmicas de construcción, que permiten que haya muy poca baja cantidad de muertos, incluso con terremotos que suceden en la noche, digamos. Bueno, y efectivamente hasta ese terremoto anterior en México no tenía una normativa adecuada, y de hecho, si mal no recuerdo, 10.000 edificios se cayeron hubo que demoler posterior a ese terremoto porque no cumplían con las normas. Y a partir de ese momento se modifica en México efectivamente y comienzan a construir con norma antisísmica muy similar a la chilena. A lo que a nosotros nos pasó en los 60, pues. Al final fue lo mismo, digamos. Sí, también. Hoy día el aporte tecnológico de la Universidad Católica, desde cuenta el Titanium, ni se movió.
Sí, claro. Esto Lo es otro que basado cambió, en puro fíjate, resultado. hoy día podemos lo que se ha hecho en Chile. Lo otro que es novedoso que estaba leyendo en la red hoy día de la mañana es que, de un instituto de sismología, es que ya se pudo detectar 130 segundos antes. Fíjate que interesante. Porque eso cuando ya empieza el. Sí, hay sismógrafos hoy día muy sensibles que miden determinado tipo de ondas. Y 130 segundos antes de sentirse el terremoto propiamente tal, sí, ya estaba la... Yo eso lo leí el otro día también en un artículo en la revista Science que me impresionó a eso, que se estaban haciendo calibraciones de sensibilidad en lo que llamaban ellos el tremor previo. Tremor previo, que lo encontré muy bonito el concepto, el tremor previo, que parece que antes de que venga viene como una especie como de ruidito o una especie como de casi imperceptible, pero que son captados y probablemente porque las placas no explotan de una sola vez. Claro. Tiene importancia porque en realidad en estos terremotos el que tú tengas el aviso 1 o 2 minutos antes puede salvar miles de vidas. Si realmente lo mismo pasa con los tsunamis, evidentemente. Pero no se produjo tsunami porque fue en el Pacífico, no pasó nada, parece. No, por suerte. Pues bien. Volvamos, sí. Quedamos terremoteados. Sí. De Irma y el terremoto le va a tocar. Porque... sí. Bueno, vamos a continuar con nuestra situación chilense. Vayamos un poco más a la campaña, más que a esta situación. Hay quedan, creo, casi 8 semanas. 10 semanitas. 10 semanas. Las tiene contadas. Semanas, 3 días. ¿Cuántos sábados, cuántas ferias, cuántas? Tomás. Exactamente. Y así. Sí. Y por lo tanto, hoy día, en estos momentos, cometer errores grandes, meter las patas probablemente en algo son pueden ser más costosos. Por eso se explica, yo me imagino, cosas que pueden ser percibidas como muy, antilógicas o irracionales. Por ejemplo, el Congreso de Futuro va a hacer un debate bien interesante en materia de ciencia, innovación y tecnología. El único que se restó de todo eso es Sebastián Piñera, que yo me imagino que se resta porque él dice: yo no tengo nada que ganar y mucho que perder en los debates, y por lo tanto además se exigió debates solamente con Guillé y Beatriz Sánchez, en función de que son los dos que están más cerca de las encuestas, e ignoró a Carolina Deutsch, a Casta, a Marco, que yo creo que es el único que quiere ignorar, porque es duro y lo puncetea, pero porque en la medida que se entra en tierra derecha, tenemos una situación en donde cualquier error puede repercutir mayormente. Fíjate que es curioso o interesante cómo ha cambiado el panorama electoral presidencial con los años. En la época de Elwin, Frey, Lagos, en realidad un error que podía cometer un candidato presidencial no incidía tanto en el resultado presidencial. Es decir, podía meter las patas, podía decir una chambonada, podía, en fin, caerse. La decisión de voto como antes. Sí, la verdad es que hoy día está, y yo sé que el término está muy manoseado, pero está muy líquida la votación, está muy licuado todo el panorama. Por lo tanto, efectivamente, la dinámica que se produce previa a la elección, con los errores no forzados, efectivamente cuestan muy caro. Por un lado, porque está el mundo de las redes. Y por lo tanto la información corre, se amplifica, se tergiversa también, hay que decirlo, da todo este cuento de la posverdad, y eso hace que efectivamente cualquier cosa que diga, cualquier error de apreciación o en fin, o metida de pata de uno de los candidatos, le cuesta inmediatamente un par de puntos, y ese costo de puntos que aparece en la encuesta inmediatamente siguiente tiene nuevamente un efecto multiplicador hacia adelante. Entonces sale caro, y desde ese punto de vista es otro elemento que hace decir que está todavía todo muy abierto, aun cuando uno puede decir, mira, está claro que Sebastián Piñera va a llegar a segunda vuelta, las encuestas lo muestran, la sensación térmica lo muestra, pero no está claro en primer lugar quién es el otro que va a llegar o la otra que va a llegar a segunda vuelta. Puede ser Beatriz Sánchez, puede ser Alejandro Goich, creo que ahí está el tema. Creo que de todas maneras va a haber segunda vuelta, esta elección no está para ser ganada en primera vuelta, no están las condiciones, no está el país para que alguien tenga una primera mayoría tan aplastante. Y en esa segunda vuelta tampoco está nada dicho. En esa segunda vuelta
Sebastián Piñera va a tener que lograr acumular la votación de un José Antonio Kast, que en parte le va a hacer esquiva, y quien gane ya sea Alejandro Guillé o sea Beatriz Sánchez, bueno, va a tener que lograr también la acumulación de toda la votación del mundo de centro y el mundo de izquierda. Son temas totalmente abiertos y eso creo es uno de los elementos que hace tan atractiva la campaña. Y luego está la gran pregunta, que es el nivel de abstención que vamos a tener. Es decir, ¿cuánta es la gente que quiere votar? Y eso en definitiva va a ser el elemento crucial que va a terminar definiendo Por la ejemplo, elección. si ustedes han visto, casi todas las encuestas han empezado a sacar una nueva categoría que se llama el votante probable. Pero el votante probable, si bien es una categoría que yo creo que es relativamente útil, descansa total y absolutamente en un acto de fe. Porque el votante probable se describe como aquella persona que asegura al entrevistador o al encuestador que votó la vez pasada y que está seguro de que va a ir a votar. Por lo tanto, es un problema de palabra, no hay nada de confirmado. Súmale a eso, Fernando, que muchos más de los que efectivamente votaron, declaran haber votado en la elección anterior. O sea, en la municipal, por ejemplo, tuvimos una abstención alta, y en cambio en las encuestas te muestra un poco más de votante probable, o sea, un 45% de votante probable, cuando en realidad es como la diferencia que hay entre la pregunta por el voto y el voto de urna. Ah, sí, claro. La gente en lo que dice tiende a variar bastante respecto a lo que finalmente hace. Ahora, lo que sí toma, sobre lo que tú decías, lo que muestra la CEP en sus escenarios de segunda vuelta es que ninguno de los candidatos, ni Beatriz Sánchez, ni Alejandro Guiller, ni Carolina Goich, logran tampoco sumar esta suma que tú hacías en segunda vuelta. Es bien compleja, y así lo demostró también el 2009 Marco Enrique Ominami, cuando parte de su votación se traspasa directamente hacia Oye, este caso de la asesoría no puede llegar a contaminar por aquellas personas que yo lo he escuchado 1000 veces, no sé por quién votar, que se va a reflejar por menores votos, y esto trae como consecuencia que salga en primera vuelta uno de los candidatos, que es más probable es Piñera en este caso. Pero te pongo un ejemplo. Normalmente la derecha, por ejemplo, no tiene votación suficiente para poder elegir a uno de los suyos con sus propios votos. Necesita votos de otro. Salvo que se te produzca una abstención tan alta que con los votos disciplinados de la gente derecha que va a votar, bueno, te dé la mayoría. Y tú puedas ganar. El mejor ejemplo lo tienes en las primarias que hubieron el 3 de julio. La primaria es la reproducción de una elección de voto duro, en la cual la derecha logra movilizar una gran cantidad de gente porque tiene un votante más militante, más más convencido del apoyo hacia su candidato de lo que tenemos en el mundo de la izquierda, en el mundo del centro, sin duda. Tomás, entonces, pero el caso Cadem, voy solamente a un dato estadístico. Cadem va a reflejar esta situación. Después me hace pebre lo que dije, pero voy a un dato estadístico. Está bien. Que en la medida, simplemente quiero reafirmar, está reemplazando a Francisco en la medida que haya una baja votación, una votación dura solamente, una alta abstención, por lo tanto, la tendencia es que eso favorezca a Sebastián Piñera. Claro, por eso. Ojo, sí, lo que pasa es ¿esto lo refleja Cadem en esta semana o no? ¿El hecho de la asesoría? ¿La contaminación de la asesoría o no? Yo creo que todavía no. ¿Todavía no? Para eso hay que ver si Cadem ya está fuera del metro preguntando o no. Porque la verdad... Sí, no sé. No, porque hay que preguntarle. No, porque tú mencionaste que también las encuestas, cuando se refleja, se realimentan a sí mismo. No, claro. Va a haber un escenario de pesimismo si ahora, es que Guiller cae Adimar, que era muy importante, y es lamentable también la situación que hoy día... Oye, no quiero volver, Tomás, a lo que tú decías. Yo creo que no hay que quitarle mérito a la primaria que hizo Chile Vamos en esta oportunidad y la capacidad para movilizar. La verdad es que nuestra anterior... No le quito al red, se lo acabo de dar por primera vez. No, pero te digo... sí, no, lo que te digo es que nuestra comparación era con la capacidad de movilización que se tuvo el 2013 y la verdad es que ahí, cuando teníamos al frente... Tu lógica de que la izquierda logra movilizar menos, Michelle Bachelet en esa primaria, donde todo el mundo sabía que ella iba a ser la nominada y que más bien era una primaria que
todo el país sabía cuál iba a ser el resultado, logró movilizar muchísima gente. Y por lo tanto, era un desafío grande para esta primaria, con Sebastián Piñera como el candidato más probable, lograr movilizar gente y al revés. La gente, el votante de centro derecha, que puede ser más fiel en el voto, pero es menos movilizado, y por lo tanto movilizarlo en una elección primaria era un desafío. Y yo creo que haber llegado les fallaba solamente cuando la segunda vuelta era en enero, porque andaban todas vacaciones. En realidad ese era el único problema que tenían. Pero resuelto ese tema, resuelto ese tema, 1,5 millones de personas es muchísimo menos que el 1% que puede vacacionar. Esta elección ha sido agradable. Está haciendo un piropo a la derecha, está diciendo que efectivamente tuvieron una gran movilización, pero creo justamente que es un voto duro. Y yo sé que lo han evaluado también dentro de la derecha y saben perfectamente que cuentan con ese voto duro, pero la dificultad la tienen en cómo amplía, lo que decía antes Fernando, cómo amplía la derecha esa votación. Y ahí la puede ampliar, sé que hay una abstención muy grande. Claro. Pero esta elección, no tenemos que ir. Oye, esta elección ha sido muy agradable, sin tantos lecheros en las calles. Gracias a Juan Francisco Gali, a Roberto Fantuzzi y a Tomás Hirsch. Que les vaya bien. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a Esto es Vida. Por la 92.